por un punto que se mueve. Después le vamos a agregar el tema de la masa cuando ponemos a acuerdo. Tenemos un punto que se mueve según una trayectoria curva cualquiera. Ese punto se desplazó y no importa cómo sea la curva, para un instante, para un intervalo de tiempo muy pequeño, siempre se puede definir un radio vector, que es el radio instantáneo de rotación. Si esto es un diferencial de phi, la trayectoria esta, por problema de geometría, el arco 0,1 va a ser el producto de Rho por diferencial de phi. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesor. Bien. El punto este que se desplaza, evidentemente, como se está desplazando, tiene una cierta velocidad, es decir, es el cambio de posición. Ahora, ese cambio de posición, si el intervalo del tiempo es largo, nos estaría dando la cuerda, no el arco. Y tendríamos una velocidad media. Pero si el intervalo del tiempo es pequeño, se pone así, en lugar de ser muy pequeño, se pone mucho menor que 1, ya está. Eso es una forma matemática de poderlo escribir, pero quiere decir eso, muy pequeño. Entonces, delta t va a ser un diferencial de t. Y la velocidad del punto que se desplaza, de la posición 0 a la posición 1, va a ser la derivada respecto del tiempo del espacio recorrido, de 0 a 1. O sea, la derivada respecto al tiempo de Rho diferencial de phi. Pero resulta que tenemos un producto. Entonces, para complicar la vida, estamos todavía viernes, no hay por qué pasarla tranquilo. Entonces, vamos a decir que la velocidad es la derivada de Rho, del radio vector respecto al tiempo, por el diferencial de ángulo, más Rho por la derivada del ángulo diferencial respecto al tiempo. Hasta acá vamos bien, matemática pura. Desde Leibniz y Newton ya podemos manejarlo así. En la época de los griegos y los romanos no existía todo eso. Bueno, ¿qué ocurre? Tenemos dos componentes. Tenemos esto y tenemos esto. Ahora, para no volvernos locos, nos vamos a centrar en el movimiento circular. Si el movimiento circular, lo que tenemos es que Rho es una constante, que es lo que llamamos radio, R. Entonces la derivada respecto al tiempo se cancela y me queda solamente la velocidad como Rho por la derivada de phi respecto de t, que es la velocidad angular. Y que escribimos como R es Rho, R directamente B omega Rho. Y ahí
Por supuesto, podría darse el caso, y ahora ya de 0 a 1, se supone que estamos haciendo repaso, así que si algo no es repaso, me frenan. El cuerpo se desplaza. Lo que puede llegar a pasar es que el movimiento sea circular uniforme o que pueda ser variado. Si es uniforme, tenemos una cierta velocidad aquí, por supuesto es omega r, y otra velocidad aquí, y la velocidad es cero. ¿Está bien? Aunque sea uniforme, tenemos una aceleración, porque hay cambios en la velocidad. Claro, no es un cambio en el módulo de la velocidad, a menos que el movimiento sea variado. Después lo vemos. Pero, si es así, me va a estar dando un cambio en la dirección. Es evidente. Y el concepto que tenemos de aceleración es un cambio en la velocidad. ¿Cómo será la cosa? Bueno, quiere decir que hay una aceleración. Esa aceleración, por supuesto, podría escribirlo como un valor medio, tomando la variación de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Podría tomar la velocidad acá menos la velocidad aquí, todo en un delta t. Pero vamos a considerar que el delta t es directamente diferencial t. ¿Por qué? Para escribir menos en el pizarrón, porque la idea ya está. Cuando ponemos delta t son valores medios. Cuando ponemos un delta t muy pequeño es el valor en un instante, lo llamamos valor instantáneo. Ahora, ¿qué es B1 menos B0? Lo voy a escribir un poco distinto para poder hacer una solución gráfica que se entienda. Variación de velocidad. B1 más menos B0. ¿Y cuál es este? El menos B0. Menos B0 sería este. El vector opuesto. ¿Seguimos bien? Veamos gráficamente cómo parece esto. Tenemos el arquito, la suma de vectores son dos vectores, tenemos que buscarle el punto de concurrencia. Entonces tendríamos esto así, y tendríamos B1 acá, y menos B0 acá. Vamos a respetar el color. ¿Por qué lo hice así? Porque ver la diferencia de dos vectores gráficamente no es tan directo. En cambio, la suma sí, porque estamos repodridos. Diagonal del paralelogramo, etcétera, etcétera. Quiere decir que la suma, o sea, esta suma, me vendría a dar esto. Este vector es N1 más menos del instante inicial. ¿De acuerdo?
Ahora, fíjense que gracias a esta construcción nos avivamos de que el sentido de la aceleración, que es un vector, porque estamos dividiendo un vector acá por una escalar, así que evidentemente va a ser un vector, tiene el sentido dirigido hacia el centro de curvatura. ¿Por qué? Y porque lo estoy mirando. No es una elucubración mental, una deducción filosófica. Es así porque lo veo. Entonces, gracias a esto, le agrego acá una C. Es una aceleración centrípeta. Ahora bien, esta aceleración tendríamos que ver cuánto vale. Y para saber cuánto vale, y tenemos que obtener el módulo de esto. Y el módulo va a ser la suma de estos dos, de la proyección de este sobre este y la proyección de este sobre este. ¿De acuerdo? Quiere decir que esta aceleración, que ya sabemos que es centrípeta, va a ser el módulo este, ya por supuesto dividido en diferencial. Vamos a ver si lo escribo. Lo pongo ahí porque cuando lo hago así rápido tiendo a comérmelo. Entonces lo pongo ahí ya de entrada. B1 más menos B0 sería 2 veces el módulo de B, no le pongo nada porque estamos hablando de que es el mismo, ¿verdad? Sí. Así que sería 2B por el seno de diferencial phi sobre 2. Porque este ángulo es la mitad de este. Es un problema de geometría. Pero esta aceleración centrípeta me va a quedar 2B, acá, diferencial T, pero estamos aceptando que el ángulo es pequeño, porque son infinitesimos de tiempo, entonces el ángulo también es un infinitésimo. Un poquito más grande, un poquito más chico, pero es infinitesimal. Por lo tanto, es un ángulo muy chiquito, y el seno se confunde con el arco. Agarren la calculadora y verifíquenlo, agarren la tabla de valores de los manuales viejos y fíjense los valores del arco y del seno. Y de la tangente, que cuando más chico el ángulo, más tienden a aparecerse los valores. Por lo tanto, acá ponemos directamente diferencial phi sobre 2. Y le saco la función trigonométrica de encima, que en realidad, si el ángulo fuera grande no puedo hacer esto, es una barbaridad. Pero para el ángulo muy pequeño es perfectamente aceptable. Por lo tanto, me queda B por la derivada de phi respecto al tiempo, que es omega. Ya lo conocemos. Respecto a este, lo habíamos puesto antes. Pero resulta que B sirve esa, pero no es práctica esa expresión a la que llegamos. Entonces buscamos transformarla en algo. B es omega R, ¿verdad? Entonces, A, C, me queda omega R por omega, o sea, omega cuadrado R.
es una expresión, digamos, más usual o más utilizada. Por supuesto, también podría ser al revés. O considerar omega V sobre R. Entonces, AC terminaría siendo V por V sobre R, o sea, V cuadrado sobre R. Cuando uso una, cuando uso otra, y no sé, depende del problema, que es lo que me conviene. Quedamos entonces en que en un movimiento circular uniforme tenemos aceleración, que vale eso, y que es una aceleración centrípeta. Si el movimiento no fuera uniforme y variara la velocidad, en un instante V1 tendríamos una velocidad con un módulo un poquito distinto. Y eso me estaría definiendo otra aceleración, que sería una aceleración que tiene en cuenta la variación de magnitud. Y esa variación de magnitud va a ser una aceleración, pero ahora de dirección tangencial. Es decir, tendríamos una aceleración tangencial. Si hace falta, la vamos a deducir. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que en un movimiento circular tenemos dos grupos de variables que están relacionadas. Variables lineales y variables angulares. Tanto velocidades como aceleraciones. Bueno. Vamos a ver si seguimos adelante y si no, no volvemos a deducir para adelante. Pero me parece que no lo voy a necesitar de momento. De momento. Vamos ahora al tema de los cuerpos. Supongamos que en lugar de tener un punto matemático, tenemos un cuerpo. Un cuerpo pequeño pero que tenga masa, un punto de masa. Cuando se esté moviendo, al haber aceleraciones, va a haber fuerza. Porque tiene masa. O sea, acá para el punto no tiene sentido hablar de fuerza, pero imaginamos ya que tiene masa, entonces van a aparecer fuerzas. Y esas fuerzas son las que les comenté el primer día de clase, que son contrarias a la aceleración. Que por unidad de masa tiene el valor de la aceleración, que son las fuerzas de inercia. Es decir, si ahora tenemos un cuerpo que tiene masa, y está en un movimiento de la posición 0 a la posición 1, cuando va de la posición 0 a la posición 1, entonces van a aparecer fuerzas. Esto es un diferencial. Y así como hay una aceleración centrípeta, vamos a tener en el sentido contrario una fuerza F centrífuga. Que responde perfectamente a la expresión de Newton. Fuerza, masa por aceleración. Así que vamos a tener la masa por la aceleración. Así que sería M
y eso no me va para nada. Cualquiera de estas de cuadrados sobre ahora serviría también, pero estoy tirando algo que vamos a usar después. Hidrostática. Entonces, como para hidrostática me va a convenir esta, dejo esta. Entonces, esta fuerza centrífuga va a estar actuando sobre ese cuerpo, debido a que a la aceleración centrípeta, es consecuencia de la aceleración centrípeta. Pueden actuar otras fuerzas sobre ese cuerpo, por supuesto que pueden estar pegando una patada, pueden hacer lo que quieran. Pero por el hecho de estar moviéndose según una curva, aparece una fuerza centrífuga. ¿Qué podría pasar? Que el movimiento sea variado, que no sea circular uniforme. Bueno, entonces la fuerza centrífuga va a ir aumentando. Así de fácil. O disminuyendo. ¿Eh? O disminuyendo. Si ese O sería. disminuyendo, si se estuviera pensé en aumentando, iría aumentando también, y si no, estará disminuyendo. Hasta acá son cosas que uno muchas veces no le presta atención porque las ve casi como naturales o espontáneas. Pero bueno, son eso, que a veces tienen importancia para poder interpretar ciertos problemas. Sí. Si va variando el radio en el movimiento, ¿se sigue con el movimiento circular? No, es un movimiento curvilíneo. Pero en ese caso tendríamos que establecer la ley para poder estudiar, tendríamos que deducir otra vez todas las expresiones, porque va a haber aceleraciones y todo, pero van a ser matemáticamente más complicadas porque en un movimiento variado, curvilíneo, en general, lo que vamos a tener que estar usando es una ley que me diga ρ como ρ de t. Y en función de lo que estemos estudiando, lo estaría usando alguien que haga balística. Entonces, las aceleraciones sobre el proyectil que está volando. Entonces vamos a tener que tener esto, para lo cual habrá que definir la trayectoria, como es. En los libros de física, que es tiro brinco, una parábola perfecta. Minca, está la resistencia al aire. Entonces la velocidad va a ir variando, la puntual va a ir variando, y la geometría de la trayectoria también, por lo tanto los radios curvaculares también. Entonces ahí vamos a tener que establecer alguna función más o menos. Bueno, hoy en día sería fácil, porque vamos un tiro proyectil con un sistema de radar en espectador largo de observación y tenemos la trayectoria perfecta. Que es lo que usan los artilleros hoy en día, cuando el otro tiró primero, pero yo ya sé dónde está el cañón. Porque estos son los estudiantes que pueden ubicar. Cuando el radar los salió de el tiro. Es el tiro de el juego de contrabatería, hoy en día es mucho más eficaz. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Igual, profesor, creo que ya hay misiles que tienen la dirección variable. ¿Cómo? Creo que ya hay misiles que tienen la dirección variable, que no son constantes. Balísticos. Programaron proyectil hace rato, o sea, los misiles cruceros tienen trayectoria Balísticos. medio errática. Inclusive pueden ir siguiendo el perfil del terreno, va a dar sensor de altitud, o puede programárselo, por ejemplo, para activar una colina, cosas así, que vaya a ser más difícil traquear, pero también tenés más tiempo. Cuando vas derecho tenés una... Llega más rápido, sí. Entonces, bueno, los artilleros entenderán viendo qué es lo que estratégicamente conviene más. Bueno, volvamos a la función pacífica. Quedamos en esto. Si el cuerpo
es un continuo entonces ahí aparece respecto del eje de rotación, lo voy a hacer así en el aire, un eje cualquiera de rotación. Para distintos planos, tomados así, tendríamos que las partículas de ese cuerpo van a estar siguiendo trayectorias circulares. Entonces, cualquier elemento de masa que está por acá va a estar sometido a una aceleración centrípeta, que va a depender de su distancia. Pero el diferencial de masa va a tener, para poder cumplir, en principio, lo dije en primer día de clase, si esto está rotando es porque hay un momento actuando, o hay dos momentos que se cancelan y se está en movimiento rotatorio uniforme. Si hay un desbalance en los momentos, o se está acelerando angularmente o se está desacelerando angularmente. Claro, si el movimiento es variado, vamos a tener que puede ser que omega no sea constante o que omega sea constante. Si omega no es constante, vamos a tener una derivada de omega respecto a este que no es cero. Sonamos, ¿qué le vamos a hacer? Y eso me define otra aceleración, pero que es para una magnitud angular, por lo tanto lo vamos a llamar aceleración angular. Alfa. Puede tener una relación, si la necesitamos la deducimos, con las aceleraciones tangeciales. Alfa va a ser ya está. Si es constante, esta es aceleración angular. Ojo, porque alfa también a veces lo usamos para los ángulos. O sea, la tendencia para los ángulos es alfa, por eso un poco phi. Preferentemente. Aunque también utilizo alfa. Tener cuidado de qué es cada cosa, pero acá va a ser una aceleración. Entonces, si esto está rotando, se tiene que cumplir la ecuación de Newton. Entonces la reunimos. ¿Cuál? La que corresponde a los movimientos circulares. O sea, sumatoria de momentos igual a algo por esta aceleración angular. Vamos a escribir así. Para que nos quede claro que es una variación de velocidad angular. La característica ahora, eso ya lo comentamos y lo ilustramos, es que no es la masa, sino cómo está distribuida la masa respecto del eje de rotación. Y a eso lo llamamos momento de inercia. Ahora, momento de inercia, ¿de quién? En realidad habría que poner subíndice y superíndice en
los libros bien encarados lo ponen. El subíndice para indicar de quién y el superíndice respecto de qué eje. Así que bueno, vamos a poner acá de la masa respecto del eje de rotación. Y algunas, creo que algunas, alcanzamos a ver el viernes pasado las deducciones correspondientes a los momentos de inercia de determinado tipo de cuerpo, o quedamos solamente en la parte formal, digamos. Pero esto fue todo teoría, digamos. Pero no, bueno, listo. Entonces, resulta que a partir de ahora, como el diferencial de momento de inercia es la masa, el diferencial de masa, por R cuadrado, el momento de inercia nos va a quedar la integral para todo el cuerpo de R cuadrado por intensidad de M, que vimos también que lo podíamos convertir a volúmenes, a variedad de superficie, entonces, para distintas aplicaciones. Ahora me quedo con esta porque para dinámica de rotación de cuerpos son cuerpos y lo que interesa son las masas. Ahora bien, ¿cómo me las tengo que ingeniar? Tengo que tener un relevamiento geométrico punto a punto de la posición de cada elemento de masa respecto al eje. E integral. Ahí ya vienen dos sustos, no uno. El primer susto es cómo integro. Ese es, ¿sabes? Con una integral, ese problema nervioso siempre está. Pero el otro es cómo integro una masa. No se puede. No podemos hacer una integral de masa. ¿Por qué? Porque la integral es un problema geométrico. ¿Con qué cuento? Con diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. O diferencial ordenadas angulares, ordenadas cilíndricas. Pero de ahí no puedo salir. Entonces, para poder resolver esto, sí o sí, tenemos que tener que el diferencial de masa es densidad por diferencial de volumen. Ahora sí, porque ya uno de los dos sustos empieza a ser más chiquito. Subsiste todavía siempre uno cuando tiene una integral de volumen, le corre un frío por la columna vertebral. Pero la densidad. Entonces tenemos que entrar a hacer simplificaciones. Por dos razones. Primero, porque si no, no podemos trabajar. Y segundo, porque aún con esa simplificación, mejor dicho, el trabajo que me tome va a servir si el resultado que llego se aplica a situaciones concretas. Si no, trabajé al pecho. Entonces, se comprueba que esta simplificación se aplica a un enorme número de casos prácticos. ¡Qué suerte! Entonces vamos adelante. Si no, cambiemos de tema y no vamos a hacer otra cosa. Pero como tiene aplicación, se trabaja con la suposición de un RO densidad constante, es decir, densidad uniforme. Eso me da un cierto alivio, porque entonces ya ahora yo puedo tener que esta integral se va a convertir en la densidad por la integral extendida a todo el cuerpo de R cuadrado
por un diferencial de volumen. Este diferencial de volumen lo tengo que evaluar en la forma más práctica posible. Por supuesto, uno puede, por la inercia con la que viene estudiando matemáticas, a decir diferencial de volumen, diferencial X por diferencial Y por diferencial Z. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es correcto. Y de hecho lo vamos a estar usando de acá a 15 días. Pero en este caso no me conviene, porque la integración de un cuerpo de revolución en coordenadas paramétricas, X y Z, es sumamente complicado. Y es más cómodo pasar a coordenadas cilíndricas, a circulares. Eso lo tengo que sumar al objetivo. O sea, todo lo que hacemos es con una finalidad, con un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Poder estudiar el movimiento del cuerpo de revolución. Y por regla general, por razones prácticas y razones de funcionamiento y facilidad constructiva y todo lo demás, los cuerpos tienen que tener forma circular. La rueda, las llantas, los rotores de los motores, los cuerpos de las turbinas, todo tiene a ser un cuerpo de revolución, más o menos homogéneo. Por lo tanto, nos vamos a centrar en cuerpos de revolución. El objetivo es poder obtener expresiones sencillas, pero que sigan teniendo aplicación para muchos casos. Entonces vamos a empezar con un cilindro. ¿A qué se puede aplicar eso? A llantas, a volantes, a rotores, un montón de aplicaciones. Entonces vamos bien. Lo que me queda es interpretar el diferencial de volumen. Una forma de reducir el nivel para no tener que tomar un integral triple, porque podría tomar un integral triple, hacer un diferencial de masa que sea así, un diferencial de volumen que sea así, que tenga diferencial R acá, esto es R, esto es diferencial phi, esta otra dimensión, el arco será R diferencial phi, y este de acá, la tercera dimensión, un diferencial de altura, H. Mi diferencial de volumen podría ser R por diferencial R, diferencial H y diferencial phi. ¿Es correcto? Sí. ¿Qué me queda? Un integral triple. Un integral desde 0 hasta la altura total para cubrir esto, de 0 a 2pi para dar toda la vuelta, y finalmente R diferencial R.
Ahora, esa integral se puede resolver también en forma de integral simple, o sea, todo un saque. La condición para eso, lo vamos a usar bastante este criterio, es pensar de antemano qué voy a obtener. Ganar tiempo, en lugar de resolver la integral triple, resuelvo la integral simple, que me da un poco menos de favor. Entonces, todos los puntos que tengan el mismo R y el mismo diferencial de momento de inercia, si me avivo, puedo definir ese conjunto como un diferencial de volumen, que para mí sería tomar para un radio constante pequeños elementos entonces si considero esta pequeña superficie sería un diferencial de primer orden. ¿Por qué? Y porque será 2πr por el diferencial R. La característica de diferencial me la está dando el diferencial R. Se ve eso, ¿no? Sería como un pequeño anillito, una corona circular, de muy pequeña presión. Pero a su vez, todos los que están acá en este pequeño cilindro, como si fuera un, perdón por la comparación, tuviste el papel higiénico, van a participar de la misma contribución al momento de inercia. Por lo tanto, el momento de inercia, para mí, sería resolver R cuadrado y como diferencial de volumen, en lugar de usar esto, usar 2pi por R, diferencial R por H. Que no es más, es decir, llegamos a lo mismo que hubiéramos hecho haciendo la integral triple. Pero digamos que me ahorré el esfuerzo mental. Claro, ahora hay varios que salen de la integral, porque son constantes. Porque por más que lo vea complicado, siempre las constantes salen afuera, entonces lo vuelvo a escribir y ya me quedo un poquito más tranquilo. Entonces me queda 2pi por H por la integral de R cuadrado por R diferencial cubo, R cubo diferencial R. Y si estuvieron durmiendo en la clase de análisis, igual esto les da susto, pero bueno, si estuvieron despiertos en la clase de análisis, esto es una pavada. Ah, el tema es dónde integro. ¿Qué tengo que integrar? Y si esto es macizo, desde aquí, desde el eje, o sea, R igual a 0, hasta el R igual al R máximo. Matemáticamente correcto, desde R igual a 0 hasta R igual a R. ¡Uah! ¡Qué suerte! El momento de inercia me queda igual 2pi por H por R cuarta sobre 4. En el límite superior es el radio máximo, en el límite inferior es 0. Uy, si es hueco, y será desde el radio interno hasta el radio externo. O sea, la inercia del completo menos la inercia del agujero.
Así que me queda R cuarta sobre 4. Divide tensión. Ah, perdón. Pero la integral implica el volumen. Ya me estaba aquí comiendo algo. La densidad. El 2 se me va con este y me queda 2 abajo en el denominador. ¿Lo puedo dejar así y resolver así? Sí. Pero puedo hacer lo siguiente. Rho por pi por r cuadrado por h por r cuadrado por 2. ¿Le está complicando? Sí, pero si lo estoy complicando es porque después voy a ganar. Pi por radio cuadrado es el área de la base. Por la altura es el volumen. Y por la densidad es la masa. Quiere decir que lo que me queda esto es la masa por esto. El radio máximo al cuadrado sobre 2. Si fuera hueco habría una diferencia de los radios. Porque tenemos que radiar, bueno. Pero para el cuerpo macizo sería esto. Qué bien. Esto nos serviría para sacar momentos de inercia del conjunto de masas. Porque imaginemos que, creo que lo dije el viernes pasado, pero lo repito ahora. Supongamos que tenemos una piedra de molar, o un volante o lo que sea, un eje y un motor. Cortamos la corriente, eso se va a ir frenando. O bien necesitamos arrancar y a ver en qué tiempo llega a la velocidad de máximo que voy viendo que arrancar. La inercia es la inercia de todo. La inercia del disco, la inercia del rotor y el otro. Ahora, si nos queda tiempo, sí. Hacemos un ejemplo numérico si ya les queda. Ahora, supongamos que lo que estamos moviendo con ese motor eléctrico sea una especie de volante, una llanta, cálculo, pero está claro que aunque no lo dibujemos, tenemos que tener esto soportado, si no se va a liar. Muy bien. En la práctica esto puede estar metido acá adentro, de este lado del
chocolate voladizo, depende de lo que sea. Bueno, muy bien. Ahí no hay algo totalmente real. ¿Qué? Ah, lo une. ¿Qué no? Te faltan los rayos. Los brazos. Por lo menos 4. Eran 6, 8. Tenemos que tener una vinculación entre lo que es, ¿no? Es algo que por magnetismo se Queda mueve. por- No te metas con eso. Pues es que cuando estaba en la facultad quería hacer un trabajo con hélices hélices en tobera. Sí. Y le pregunté a un profesor, y él tenía un viejo proyecto que después vi que lo intentaban hacer para submarinos, en el cual la hélice no fuera hélice, fuera un anillo de bobinas, y ese anillo de bobinas generara un campo que indujera por el spin del agua, el mini magnetismo del agua, una aceleración de la corriente de agua que impulsara el buque. Y me dio 4 biblioratos así de papel, ni los miré, lo superaba totalmente. Pero después, años después, muchos años después, vi que había un proyecto para hacer submarinos así. ¿Por qué? Y porque al evitar tener una hélice, el ruido de la cavitación de las hélices se elimina. También ayuda Entonces mucho el tema de las vibraciones. Nos daría teóricamente un submarino más silencioso. Claro, la firma magnética no pone regalo, no sé cómo lo compensarían después. Pero la idea existe, pero no. Vamos a poner una cosa. No vamos a complicarnos. Vamos a fierro. Sí. Entonces, ponemos los fierros. La inercia de los brazos, ¿será mucho o será poco? No tengo idea. Hay que Habría calcular. que calcular. Y además no responde a cuerpo de revolución. O sea que esta presión No. no me sirve. Tenemos que deducir otra expresión que me sirva para cuerpos con una cierta geometría, pero que estén rotando respecto a un eje de rotación que baricéntrico o no baricéntrico no corresponde a un eje de simetría de la pieza. Entonces, tendríamos un brazo de forma cualquiera con un área de sección transversal determinada, que puede ser constante o no constante. Entonces, ¿qué pasa si ese está rotando respecto a un eje en un extremo? Ahora me veo obligado a definir para un diferencial en azul, en azul, un diferencial de volumen. Ya sabemos que tenemos que trabajar con diferencial de volumen. Entonces, como el diferencial del momento de inercia es con el x cuadrado, entonces voy a definir mi diferencial de volumen como el área de precisión transversal por un diferencial x. Con lo cual, queda una única variable de integración. Entonces, mi momento de inercia va a ser ρ por la integral de x cuadrado
es igual al largo completo. ¿De acuerdo? Nuevamente, definir los momentos de inercia, el diferencial, buscando todos los puntos que tuvieron la misma contribución. Para la misma X, por supuesto. Entonces me va a quedar finalmente por área de la sección transversal por x cuadrado diferencial x, que sería x cubo sobre 3. O sea, L cubo sobre 3. Y nuevamente hago tratar de meter la masa de nuevo. Entonces, ρ por el área de la sección transversal por L, por un L, me estaría dando volumen y por la densidad masa. Entonces, ¿qué me va a quedar finalmente? Lo hago más corto. M L cuadrado sobre 3. O sea, comparando con esto, vemos, tenemos la masa, una unidad de distancia al cuadrado, o sea, las unidades serían las mismas. Ahora bien, puede ser que esto estuviera rotando respecto al eje E en un extremo. Pudiera ser que el eje estuviera en el medio, vamos a poner otro eje. Me permite que use la misma figura para no seguir dibujando. Entonces ponemos otro eje por acá, eje. Entonces, ahora y respecto del eje, o sea, el eje E baricéntrico, va a ser ρ por la integral con el área de la sección transversal y la integral x cuadrado diferencial x, pero ahora mis límites de integración cambian, porque x sería desde menos L sobre 2 hasta más L sobre 2. Y tuve que poner signo ahora, porque el eje va por un lado. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? No me queda más remedio. Más L sobre 2. Resultado, vamos a tener estas cosas no sé si están en el Vademecum, pero anótenselas. ¿Por qué? Y porque si en el parcial o en el final tienen que resolver algo parecido y no lo tienen, no pasa nada, no tienen que deducir. Pero se le van a ir 10 minutos del examen. Por el área de sección transversal, y acá va a ser x cubo sobre 3 del menos L sobre 2 más L sobre 2. Así que queda inversivo acá. Ρ por área de sección transversal. Y acá tengo el tercio lo puedo sacar afuera, me queda L sobre 2 al cubo menos L sobre 2 al cubo.
3. Y acá queda L cubo. 2 al cubo es 8. Menos L al cubo queda menos, con este menos queda más. L cubo sobre 8. Así que me queda ρ por el área de sección transversal sobre 3. L cubo sacamos afuera y me queda 1/8 más 1/8. 2/8 es 1/4. Entonces me queda finalmente ρ por el área por uno de estos N es el volumen por el ρ por la densidad de la masa. ¿Va bien? Así me queda la masa por L cuadrado, pero ahora me queda 12. Y bueno, eje baricéntrico. Resulta que el área no es constante. Bueno, entonces la integral se complica, porque el área es función de x. Entonces tengo que poner la función de x. Expresiones a tener en cuenta. Esta conviene tenerla anotada y esta otra también conviene tenerla anotada. ¿Hay relación entre los dos? Sí, hay relación entre los dos. En rigor de verdad, para un caso genérico, el cambiar el momento de inercia de un eje al otro, paralelo, de un eje de rotación a otro paralelo, se convierte en la base para lo que se conoce como teorema de Steiner. 1, hay varios. Que en realidad me serviría, si lo hago absolutamente genérico, de un eje cualquiera a otro eje cualquiera, se aplica. Pero me van a quedar 4 términos al final. Pero si un eje es baricéntrico, la cosa se simplifica bastante. Entonces vamos a trabajar con esa directamente. Con un eje baricéntrico. Vamos a ver, diferencial respecto del eje E. Es lo que queremos lograr. Supongamos que conocemos el baricéntrico. Por tratar tenemos alguna de estas expresiones y ya lo tenemos. Ahora, la definición sería que esto es
el diferencial de masa por el cuadrado de la distancia al eje. La rotación, que sería, ya vamos a R por acá, más la distancia de entre los ejes elevado al cuadrado. Esto es así por definición, o sea, no se escapa la definición general del momento de inercia respecto a un eje cualquiera, son distancias, como es rotación respecto a ese eje, al cuadrado de la distancia del eje. Bueno, entonces desarrollemos esto. Diferencial de masa por R cuadrado más 2R por D más D al cuadrado. Quiere decir que al integral nos van a quedar tres integrales. Las escribo directamente para no seguir haciendo pasos intermedios. Entonces, I va a ser la integral para todo el cuerpo de R cuadrado diferencial de masa más la integral extendida a todo el cuerpo de 2RD R por diferencial de masa más la integral extendida a todo el cuerpo de D cuadrado diferencial de masa. ¿Hasta acá seguimos bien? Se va comprendiendo todo el desarrollo. Bueno, entonces, la primera integral, es la vieja, es el momento de inercia respecto del eje baricéntrico. O sea, este sería el momento de inercia, ya lo conocemos, respecto del eje baricéntrico. Inercia respecto del eje baricéntrico. Entonces, primero que tomamos la referencia. Más 2D, y acá me queda la integral de R diferencial de R. Y acá me queda D cuadrado, porque es una constante, integral de diferencial de masa. Bueno, la integral del diferencial de masa, ¿qué es? La masa total. Así que me queda D cuadrado por la masa total del cuerpo. El tema es qué pasa con esa integral. Es la integral de lo diferencial de masa por la distancia a la primera potencia, es un momento estático, es un momento de primer orden. Pero resulta que si el eje es baricéntrico, porque R es respecto al eje baricéntrico, el momento de primer orden, el estático es cero. Porque es el baricéntrico. Si no fuera el baricéntrico, ahí tendríamos un problema. Pero como es el baricéntrico, el momento de inercia, el momento estático de primer orden es cero. Entonces, vamos a escribir en rojo. Esto es idénticamente nulo, porque es el momento del primer orden de la masa respecto de un eje baricéntrico. Por lo tanto, me queda el momento de inercia respecto del eje cualquiera es igual al momento de inercia respecto del eje baricéntrico más la masa por el cuadrado de la distancia entre los dos ejes. O sea, esta es la expresión simplificada de Steiner.
quedaría otros 3 minutos. Como para los baricéntricos ya tenemos esta, o tenemos esta. Estamos tranquilos en que podemos calcular el momento de inercia para cualquier otro eje. Está claro que el más chico de los momentos de inercia respecto al eje baricéntrico, porque para cualquier otro eje que esté alejado le estamos sumando algo que es siempre positivo. Así que el más chico va a ser este. Puede ser cualquier eje. Ahora, en algún caso podremos tener el momento de inercia respecto al otro eje y necesitamos el baricéntrico, bueno, restamos. Y si no conozco la distancia entre los dos ejes, entonces no puedo trabajar. Así que no se hagan esa fantasía de pensamiento raro, porque si me falta un dato no puedo trabajar, a menos que lo pueda suponer, y más o menos tiene que dar tanto, milímetros más, milímetros menos, pasa por acá. Bueno. Ahora podemos calcular esto. Entonces vamos a ver los 15 minutos que nos quedan, por lo menos para plantear los datos, pues si no da para hacer las cuentas, las hacen ustedes. Vamos a suponer este rotor tiene, qué sé yo, una longitud de 25 centímetros, un diámetro de 20. La rueda esta tiene una masa de llanta de 60 kilos. Salud. Un radio medio de 30. El eje es un eje de 2,5 pulgadas. Entonces necesitamos el momento de inercia de todo ese conjunto. Bueno, acá da para que trabajemos 4 horas, a menos que empecemos a... Una vez hay que hacer el cálculo. En general, para una cosa como esta, el momento de inercia del eje es tan chiquito que no pierde el tiempo, no lo calcula. Y el momento de inercia de los brazos, habría que calcular el momento de inercia de los brazos respecto de este eje que está acá. Así que habría que calcular el baricéntrico más la distancia esta, más el radio del eje. No perder tiempo. Supongamos que el área de la sección transversal de los brazos para complicar y hacer las cuentas, todas las cuentas posibles, no todos los sistemas. Vamos a poner, qué sé yo, a ver. 18 centímetros cuadrados. Esto es acero. La llanta es la masa, bueno, no importa si es acero o fundición. ¿Qué nos faltaría? El motor. La densidad del motor, tenemos el volumen. Para sacar la masa. Profesor,
que ¿Hace tiene falta, el rotor. ¿Hace falta sacarle inercia al motor? ¿Qué? ¿Hace falta sacarle inercia al motor? Siendo que solamente gira el eje y las ruedas, las varillas y la rueda. No, esto gira junto con esto. Ok. Ok. Porque el motor normalmente no gira. Por eso. Claro, o sea, pensó que era quizás solo la Lo que gira carcasa. es el rotor. Mm. O sea, este es el rotor Ahí está. del motor. Sí. La parte, digamos, del Sí, sí. bobinado está Sí, fuera. ya entendí. Salvo para un sistema de medición de potencia, por usarlo como torquímetro, en ese caso sí, el rotor está montado sobre el rulemané para que pueda rotar. Entonces, lo frenás, medís la cupla y es la cupla de frenado. Para los motores de poca potencia se usa eso para frenar motores. Una balanza mecánica, por eso saca ese torque. Cuando lo he vuelto a sacar, por eso saca la potencia, todo eso. Bien. Entonces lo tenemos que sacar. La inercia del conjunto. La inercia del rotor, por eso no pongo motor, el rotor, Sí, sí. el motor eléctrico, será la masa por R cuadrado sobre 2. M por R cuadrado sobre 2. Y la masa será la densidad por el volumen. El volumen será pi sobre 4 por el diámetro cuadrado, 20 al cuadrado, por el largo 25. Estos son centímetros cuadrados, estos son centímetros cúbicos y la densidad. Y tenemos la densidad en kilogramos por centímetro cúbico. Para tener coherencia de las unidades, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hacer una parte. Densidad del rotor. Yo voy a poner el próximo. Sí. El acero es 7850 kilogramos al metro. Y R coge. No sé, tengo que asumir un valor, a menos que lo tenga de electrotecnia. Pero si no tengo de electrotecnia, entonces tengo que asumimos Profe, yo tengo acá más o menos notado, densidad del acero puede ser 7850 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Está bien? puede ser 850. 7.850 kilogramos por Metro cúbico. metro cúbico. Bien, veamos las equivalencias. 7,85 kilogramos por decímetro cúbico. Y como necesitamos centímetro cúbico, me quedaría ¿cuánto? Por centímetro cúbico va a ser menos. Sería 0,00785 gramos, perdón, kilogramos por centímetro cúbico. Pues milésima parte. Bueno, a ver, ¿cuánto sería la masa del rotor? Entonces teníamos por acá. Así tenés el rotor sería M, perdón, esto sería la masa. Y R cuadrado sería 25, no, R
10 centímetros cuadrados, o sea, 100 centímetros cuadrados. Entonces me quedaría 0,785 kilogramos por centímetro cúbico por pi sobre 4 por 400 centímetros cuadrados por 25 centímetros por 100 centímetros cuadrados. Bueno, después se hace la cuenta. Vamos a los brazos. Supongamos que sean 4 brazos. En realidad va a ser un poco más, porque esto es el hierro, el acero. Y el cobre pesa más, así que en realidad hay que poner 8.000 o alguna cosa así. 8.960. ¿no? ¿Qué? 8.960 el del cobre. Por eso, entonces, está entre esto y hasta, ¿cuánto es el cobre? 8.960. El cobre. Es decir, que habría que ser un promedio. Que sea 30% de cobre, el resto sea hierro, 150%, 50%. Y bueno, lo dejamos así. El de los brazos va a ser 4, que son 4 brazos, por la masa por L cuadrado sobre 3. La masa, ¿tenemos la masa? No, tenemos la densidad. Bueno, lo mismo, 0,00785 kilogramos por centímetro cúbico por el área, 18 centímetros cuadrados. 18 centímetros cuadrados, por el largo, y el largo sería más o menos, tenemos radio 30, será 28, serán unos 25 centímetros más o menos de largo. 25. Sí. Si tuviéramos el plano, vamos al plano y lo medimos. Pero acá suponemos 25 centímetros. De largo. Por, entonces el volumen. Tenemos la densidad, el área, centímetros cuadrados, el volumen, por esto es la masa. La masa por L cuadrado, si elegimos 25 centímetros, al cuadrado serían 25 por 25, 625. 625 centímetros cuadrados sobre 3. Después hacen la cuenta. Y fíjense qué orden de magnitud tiene respecto a la del motor. Y por último me quedaría, sigo abajo, vamos a seguir por acá. Y para la llanta, prácticamente es la masa por el cuadrado del radio, porque está muy concentrado, es un anillo delgado. Si no, habría que hacer la diferencia con el radio externo y el radio externo, pero tenemos radio medio, así que sería la masa por el cuadrado del radio medio. Y la masa no la tenemos. ¿O sí? Sí, sobre todo. Sí, sí, sí. Sí. Salió fácil la cuenta ahí. 60 kilogramos. Kilogramos.
ojos un kilo más allá. Profe, Vale. disculpe. ¿Sería sobre 2 en el Sí. caso de la llanta? ¿Qué? ¿Sería sobre 2 en el caso de la llanta o no va? No, Ah, no, es como si fuera una masa concentrada. Ah, La masa por el color de la Ah, diferencia, nada más. Guarda con esto. Ojo. Si fuese con la diferencia de radios, sí, sería sobre 2. ¿Qué? Si fuese con la diferencia de radios, sí Si sería... hubiéramos trabajado con la diferencia de radio, entonces sí sería sobre 2, pero tendríamos que Claro. trabajar con radio externa o radio interna. Por eso. Hay que probar la diferencia. Bueno, este es fácil. 6 por 3, 18. No, perdón, ¿cómo el radio medio? 30 centímetros. El radio medio, sí, 30. 30 al cuadrado son 900. Así que este tiene 6 por 9, 54, con 3 ceros. Hagan esta. Y así estableceremos por lo menos una comparación. Hagan el de los brazos. Este se va en 1, acá queda 6. Y arriba menos. 25 por 4 es 100. 100 es 0, se me van estos, queda 0,785 por 6 y por 625. 2.943,75. 2.900. 43,75 por redondeado 2.944. Bueno, frente a todos estos valores, evidentemente me quedo con 2.943. $2.900. Sí, pero acá tengo 54.000. ¿Está bien? Sí. Así que son pocos. Y los del eje nos faltaría todavía. El I del eje, tendríamos que tener el largo del eje, que si supongamos que tengamos 1 metro de largo de eje en total, Sí. suponiendo 1 metro de largo, tendríamos 0,00785 kilogramos por centímetro cúbico multiplicado por el diámetro, el área, para tener el volumen. El área sería, el diámetro eran 2,5 pulgadas, así que son 63 milímetros, 6,3 centímetros. Así que sería pi sobre 4 por 6,335 al cuadrado. Centímetros cuadrados por 1 metro, que son 100 centímetros. Este sería el volumen. Todo eso sería la masa. Y acá sería el radio, pulgada y media, 32, 3,2 centímetros al cuadrado sobre 2, porque un cilindro en última instancia. Así que este también, sacamos este valor y ya nos vamos a arreglar. Sí. Este cociente acá, se me va acá y queda 0,785 otra vez.
6,26 puede ser, ¿ya? 6,35 está al cuadrado o no, profe? ¿Qué? 6,35 va elevado al cuadrado o no? Sí, pues el área. Y el cuadrado. 39,67, ¿verdad? 127,3, ¿no? 100. 0,785. 0,3. Bueno, supongamos que las cuentas están bien hechas. El del eje no vale la pena. A menos que tengamos un eje muy futuro. Porque sea de uranio, entonces pesa mucho. Para cosas normales, los brazos influyen poco y los ejes muy poco. Entonces, en un examen uno no se toma el trabajo de hacerlo. Ahora, supongamos que es un trabajo en serio, una monografía o un informe, entonces lo hago bien. Y además calcularía bien esto, inclusive a lo mejor calcular el baricéntrico y después trabajar con Steiner y todo lo demás para los brazos. Y a lo mejor son 8 brazos, incluye un poco más, entonces me tomo todo el trabajo. Entonces presento todo el pack, todo el paquete. Y el que recibe el trabajo le dice, pero la densidad del rotor es exactamente esa. ¿Cómo la hizo? Y Afirmativo. saqué el dedo por la ventanilla y dije, más o menos tanto. Entonces, pudiera ser que tuviéramos el rotor y lo pesamos. O un rotor parecido y lo pesamos. Entonces, teniendo el rotor y lo pesamos, sacamos la densidad. Pues sacamos el volumen, entonces tenemos la densidad con un valor bastante aceptable. La otra es conocer qué proporción de cobre tiene de tensión, porque yo sé cuánto es la cantidad. Pero en condiciones normales, con más o menos trabajo, uno va obteniendo los datos. Bien.